Gloria a Dios. Bien, en esta hora vamos a meditar en la palabra del Señor. Dice la Biblia, libro de Génesis capítulo 2, verso 16: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dice capítulo 3 de Génesis, a partir del verso 1: La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: No comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, pero sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera, y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás? Él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces Dios le preguntó: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre le respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió: La serpiente me engañó y comí. Amén. Gloria al Señor. Vamos en esta hora a meditar unos minutos en la palabra del Señor, y he titulado este mensaje de la palabra del Señor: El verdadero pecado del hombre. El verdadero pecado del hombre. Porque hemos sido erróneamente enseñados por la religión tradicional que en el huerto del Edén el pecado entre Adán y Eva, algunos lo han manifestado, fue un acto inmoral, aduciendo que Adán conoció a su mujer Eva y que hubo allí entre ellos el pecado que la Biblia llama pecado de fornicación, que es cuando dos personas que no están casadas intiman sexualmente. Eso nos ha enseñado la religión, la tradición. Pero la Biblia no indica eso. Esa afirmación es totalmente incorrecta y antibíblica. La Biblia muestra claramente que el pecado que el hombre y la mujer cometieron contra Dios fue la desobediencia a una orden directa de Dios, de no tomar del fruto de un árbol que según la palabra de Dios estaba en medio del huerto del Edén. Primero quiero aclarar que aún entre Adán y Eva no había ocurrido un suceso de ser allegados allí en lo íntimo, porque Génesis capítulo 4 verso 1 dice, cuando habla del nacimiento de los dos primeros seres humanos que nacieron por procreación, que fueron engendrados, no creados sino engendrados por dos seres humanos, que fueron Caín y Abel.
Dice Génesis 4:1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Miremos ahí algo importante, ese verbo conoció, esa acción allí que declara conoció, no se refiere a que nunca la había visto, como cuando usted, querido oyente, se encuentra por primera vez, le presentan a alguien y usted dice, bueno, pude conocer al alcalde de tal lugar, pude conocer a tal empresario. No, este conoció allí se refería a una intimidad como pareja entre ellos. Tanto es que el mismo versículo dice a qué tipo de conocimiento se refiere, pues producto de haberse conocido íntimamente, ella concibió y dio a luz a su primogénito, que dice la Biblia colocaron por nombre Caín. Asimismo sucedió con Abel y todos los demás que ellos hayan podido tener en los años de vida que estuvieron sobre la tierra. Así que eso se cae totalmente de su peso, que haya habido allí un pecado inmoral. Es más, otra prueba acerca de esto es que cuando ellos estaban en el Edén ya habían recibido de parte de Dios la bendición, y Dios ya les había dicho a ellos: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ya el Señor les había dado la orden, la bendición, y les había dado la orden de que se multiplicaran, de que llenaran la tierra. ¿De qué más la iban a llenar? De otros seres humanos que gobernaran sobre ella, y de todo podían comer. Dios los nombró los mayordomos, los administradores de todo lo que Él había creado. Así que cuando ellos estaban allí en el Edén, ellos tenían la bendición de Dios, eran pareja porque ya Dios había instituido el honroso estado del matrimonio. Así que, volviéndonos al título de este mensaje, el verdadero pecado del hombre radicó fue en la desobediencia, en la instrucción directa que Dios les dio, como leímos al inicio, Génesis 2:16, cuando le dice que de todo árbol del huerto podrán comer, pero había uno del que no debían comer porque morirían. Y vemos en el capítulo 3 que cuando la serpiente llegó donde ellos, desde el principio llegó con mentiras, porque llegó haciendo una afirmación errada diciendo: con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. Notes esa palabra ningún. Ya empezó la serpiente a tergiversar la versión de Dios, porque era al contrario. Dios les había dicho que comieran era de todo, solo había exceptuado uno, pero la serpiente llegó de inmediato tergiversando la versión, y la mujer también tergiversó la versión de Dios en el capítulo 3 verso 2, porque la mujer, en vez de refutar a la serpiente de inmediato lo que estaba afirmando erróneamente, llegó y dijo: no, Dios nos dijo que no comeríamos ni tocaríamos, cuando Dios en ningún momento habló de tocar, Dios habló de comer. Ahí miramos cómo el ser humano en muchas ocasiones su alma se pierde por no prestarle atención a lo que dice la palabra del Señor. Pero lo cierto del caso es que tergiversada y toda la versión que llegó la serpiente diciendo, también la respuesta que la mujer le da allí a la serpiente, ellos terminan incurriendo en ese pecado de desobediencia. Quiero decirte, querido amigo, que la desobediencia es sinónimo de rebeldía, y el primer pecado que hubo en todo el universo no fue este del que estamos hablando, que sucedió en la tierra en un lugar llamado Edén, sino que el primer pecado se dio arriba en el cielo, con un hombre o un ser, el cual era llamado Lucero de la mañana. Y ese ser creado por Dios
para darle la gloria a Dios, se rebeló contra Dios, deseando ser igual a Dios, colocar su trono allí en las alturas donde estaba Dios y ser semejante al Altísimo. Por eso la rebeldía y la desobediencia son los pecados originales allí de la primer pareja, y es también hoy día el pecado que nos está llevando a la destrucción y que nos aleja cada día de Dios. Porque, querido amigo, quien que sea padre, que haya engendrado un hijo, una hija, no desea de su hijo y de su hija lo mínimamente justo, y es la obediencia. Así de igual manera es Dios para con nosotros. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 verso 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, óigase eso, querido oyente, opera en los hijos de desobediencia. Nótese usted cómo la raza humana nos hemos convertido en personas que siempre le estamos llevando la contraria a Dios. Estamos desobedeciendo la ley, los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios. Y por eso entonces la Biblia habla de que ese espíritu de desobediencia, esa corriente conforme al príncipe de la potestad del aire que es Satanás, opera en esos hijos de desobediencia. Por eso muchos a veces en sus fuerzas humanas quieren cambiar y no pueden, porque esa fuerza los domina debido a que no se quieren someter a la ley de Dios. Porque yo quiero decirte que tú puedes hacer muchos intentos para cambiar por tus propios esfuerzos. Puedes hacer muchas cosas humanamente, pagar promesas, ir de rodillas donde quiera, prometerle a tus seres queridos que vas a cambiar, pero si no es la palabra de Dios la que hace una obra en tu vida, la que escuchas a diario, la que permites que transforme tu corazón y entre a lo más profundo de tu ser, para ti va a ser imposible poder cambiar y despojarte del pecado como práctica. Podrás dejar algunas cosas, pero como práctica nunca podrás dominarlo completamente, y el pecado como naturaleza jamás lo extirparás de tu vida, a no ser porque recibas la participación de la naturaleza divina por medio de nacer de nuevo, por medio de la palabra de Dios. La Biblia manifiesta que sobre los hijos de desobediencia, es decir, aquellos que quieren seguir caminando en rebeldía para con Dios y contra Dios, está próximamente a ser derramada la ira de Dios. Es verdad que Dios es amor, eso es una verdad innegable, y lo viene probando precisamente desde allá, desde el Edén, desde ese huerto, cuando el hombre y la mujer, Dios hubiese podido en ese momento quizás exterminarlos, desaparecerlos a causa de su desobediencia, pero por el contrario, Dios, siendo coherente con esa criatura que había acabado de crear, a la cual le dio libre albedrío, libre capacidad de decisión, le dio inteligencia y voluntad, Dios no lo destruyó, sino que Dios ha hecho y está haciendo todo lo imposible, querido amigo, para que usted y yo restablezcamos nuestra relación con Dios nuestro Señor, que además desea ser nuestro Salvador. Por eso dice la Biblia en Efesios capítulo 5 verso 6: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Está claro que Dios es amor, pero así como usted, que de pronto es padre de familia que me escucha, usted, su hijo le desobedece una vez y usted le dice: hijo, hija, si esto vuelve a pasar, llega el momento en que me toca castigarte. Por favor, corrige esta conducta, corrige tu vocabulario, no incumplas más con tus responsabilidades.
Quizás usted se lo dice una segunda vez, una tercera vez, siendo paciente, esperando que el hijo y la hija reflexione, pero llega un día en que esa paciencia se colma y entonces un padre procede a efectuar un castigo sobre su hijo. Asimismo es Dios como Padre. Él nos alerta y viene miles de años dándonos oportunidades a los seres humanos de cada generación, de cada momento histórico de este mundo. Pero llega el día en que la paciencia de Dios también se va a colmar, porque dice la Biblia que Él es grande en misericordia, lento para la ira. Pero no quiere decir que sea algo inagotable. Llega el momento en que el Señor derramará su ira sobre la tierra y sus moradores debido a la desobediencia. Por eso en esta mañana, querido amigo, nosotros lo invitamos en el nombre de Jesús, a través de la palabra de Dios que le hemos citado, para que usted no se prive de las bendiciones de Dios, de las delicias que hay en Dios, tanto en esta tierra como la vida eterna con Él, morando por toda la eternidad, a causa de ser desobedientes con Dios. El Señor, hablando del pueblo de Israel, los cuales fueron desobedientes a Él, dice en Hebreos capítulo 4, verso 6, por tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hebreos capítulo 4 versos 6 y 7. Hace la Biblia aquí una explicación de este pueblo de Israel que a causa de su desobediencia no obedecieron a Dios, no entraron en el reposo de Dios, no pudieron llegar los que salieron de Egipto hasta la tierra prometida, a ver con sus propios ojos y disfrutar de las abundancias bendiciones que Dios les tenía, porque desobedecieron. Para usted, querido amigo, el Señor también tiene abundantes bendiciones. El Señor también tiene una vida nueva que ofrecerle. El Señor también tiene paz para su alma, reposo para su corazón, tiene sabiduría, tiene honra, gloria e inmortalidad para los que perseveran en el bien hacer. Por eso vale la pena alejarnos de ese pecado de desobediencia, de rebeldía hacia Dios, y someternos a su palabra bendita, para que se cumpla en nosotros lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 5 verso 9, y habiendo sido perfeccionado, hablando de Cristo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Las promesas son para los que le obedecen. Los dádivas, los regalos son para aquel hijo que obedece a su padre. El padre sabio al hijo que se está portando mal lo disciplina, lo corrige, y aunque quiera lo priva de darle ciertas dádivas para que el hijo pueda obedecer y entender lo importante de la obediencia. Así Dios ha preparado esta eterna salvación para los que le obedecen. Te invitamos, querido amigo, a obedecer a Dios y a disfrutar de sus ricas bendiciones. Para todos, un feliz día en el nombre poderoso de Jesús.